consumo de potencia. Normalmente los fabricantes de compuertas, ¿sí?, dan la información por compuerta. Eso era antes. Hoy en día TTL cambió ese concepto, pero la daban por compuerta. CMOS te la da por compuerta. Entonces, el análisis de lo que es el consumo de una compuerta, ¿para qué me sirve? El análisis me va a servir para calcular la potencia de fuente. Entonces, yo voy a analizar el consumo y la potencia de fuente es igual a la potencia estática más la potencia dinámica. Y esto se mide en vatios. ¿Qué es la potencia estática? La potencia estática es cuando la compuerta está en 0 o en 1. ¿Y qué es la potencia dinámica? La potencia dinámica es cuando la compuerta pasa de 0 a 1 o cuando la compuerta pasa de 1 a 0. Son dos potencias distintas. Vayamos primero a TTL. Bien, el fabricante, ¿cómo me da la potencia? Me va a dar esto. Me da un circuito integrado, me va a decir que tiene un terminal de masa y me va a decir que tiene más VCC. Y por acá circula una corriente que se llama ICC. Esta corriente, ¿de dónde sale? Sale del manual. Bien, ¿cómo la voy a ver en el manual? Voy a ver ICCL y voy a ver ICCH. Esta es la corriente para un 0 y esta es la corriente para un 1. Estamos ahora hablando en general. Entonces, ¿cuánto vale la corriente ICC? Va a ser ICCL más ICCH dividido 2. Y si yo voy al manual, acá veo, ¿qué cosa? La potencia estática, que es la que estamos analizando ahora, yo no lo dije, pero lo digo ahora, la potencia estática es BCC por ICC dividido N. Bien, lo vamos a explicar. La potencia estática es BCC por ICC. Esa es la total. Pero si vos tenés 4 compuertas, ¿cuánto va a valer la potencia estática de esta compuerta? Va a ser la potencia estática de la compuerta, ¿a qué va a ser igual? A la potencia estática total dividido 4. Y la potencia estática se saca calculando ICC. En TTL, la potencia estática que te va a dar el fabricante es BCC por ICC. Pero esto es del circuito integrado completo. Si yo quiero la potencia estática por compuerta, ¿cuánto va a valer? BCC dividido ICC dividido el número de compuertas. Entonces, vamos a sacar la cuenta ahora. Yo tengo ICC e ICL, ICCH e ICCL. Y me dice típico y máximo. ¿Cuál tomo? Siempre vas a sobredimensionar la fuente. Por lo tanto, bueno, digamos que vamos a tomar, entonces, Ok, ¿cuánto vale ICCL? 4,4 4,4 miliamperes. miliamperes. ¿Y cuánto vale ICCH? 2,4 miliamperes. Entonces, ¿cuánto vale ICC? Esta va a ser la total, porque va a ser la de todos los componentes. 4,4 miliamperes más 2,4 miliamperes dividido 2. ¿Y cuánto te da esto? 3,4 miliamperes. ¿Sí? Y por compuerta, ¿cuánto va a ser? La potencia estática total, ¿cuánto vale BCC si estamos en TTL? 5 volts. 5 volt por 3,4 miliamperes. ¿Y esto cuánto te va a dar? 17 qué? Zapallos. W, no me sale. Watt es V por I, ¿sí? Pero volt por ampere. Si yo estoy calculando una potencia 3,4 miliamperes, lo tengo que llevar a qué? A ampere. Entonces va a ser 0,4
0,0034 amperes. Lo tengo que llevar a amperes por 5 volt. Y esto me va a dar 17 milivatios. Cero me va a dar la potencia Claro, porque estática. 10 a la menos 3, ¿no, profe? Claro, me va a dar 0,017 watts y lo escribo mejor, 17 milivatios. Bien. ¿Y cuánto sería? Esta es la total. ¿Y cuánto sería la potencia estática por compuerta? Sería 17 milivatios dividido 4, porque supongo que estoy trabajando con un integrado que tiene 4 amperes. ¿Y esto cuánto me da? 17 dividido 4, 4,25. 4,25 milivatios. Pero esta es la potencia estática. ¿Y la potencia dinámica cómo se calcula? La potencia dinámica es una fórmula empírica. Y la potencia dinámica se calcula como el potencia estática por 40% o 60% de la potencia estática. Entonces, la potencia dinámica va a ser la potencia estática por 0,5. Si la potencia estática total del circuito integrado era 17 milivatios, ¿cuánto va a valer la potencia dinámica? Va a valer potencia estática por 0,5. 17 milivatios por 0,5. ¿Y esto cuánto te va a dar? 8,5 milivatios. Siempre estamos hablando de la potencia total, la potencia del circuito integrado completo. Ahora, ¿cuánto vale la potencia de fuente? Vale la potencia estática más la potencia dinámica. Entonces va a ser 17 milivatios más 8,5 milivatios. ¿Y cuánto te da? 25, perdón, 0,5 milivatios. Esta es la potencia de fuente para un circuito integrado. Y si yo quiero Profe, por compuerta, ¿cómo hago? 25, ya te atiendo, dividido 4, ¿y esto cuánto te va a dar? 6,37 milivatios. Esto es por compuerta. Bien, ¿qué pasa en CMOS? En CMOS, la potencia de fuente también es la potencia estática más la potencia dinámica. Pero la potencia estática es despreciable. La potencia estática, la corriente ICC, está en el orden de los nanoamperes, por lo tanto se descarta. Pero no puedo descartar la potencia dinámica. ¿Y cuánto vale la potencia dinámica? Vale la frecuencia por VDD al cuadrado por CL más CPD. Profe, ¿qué es CL y CPD? Dos capacitores. Bien. Toda compuerta tiene asociada en su salida un capacitor parásito y toda compuerta tiene asociado en su interior un capacitor que se llama capacitor de disipación. Y esta potencia es por compuerta. Entonces, supongamos lo siguiente, yo tengo frecuencia, vamos a poner 100 Hz, BDD vamos a poner 5 volt y CL y CPD, CL 50 picofaradios, se estima y CPD es de manual. Bien, ¿cuánto vale el CPD? Bueno, el CPD podemos tomar acá 18 picofaradios. Entonces, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto vale? Sería 100 por 5 al cuadrado por 68 picofaradios. ¿Y cuánto va a valer la potencia dinámica? La voy a calcular ahora. Voy a ir a la calculadora. 68 por 100 por 25.
5 por 5 es 25. Y la potencia por compuerta me da mili, micro, 17 nanowatt. Comparada con los 6,37 de TTL, mirá la diferencia que hay. Por eso CMOS es para funcionar con batería, porque el consumo es sistemáticamente más chico. Y si yo lo hubiese tenido en este circuito, acá me dio 25 miliwatts, ¿y cuánto me hubiese dado en CMOS? La potencia total, 17 por 4, ¿cuánto da? 68 nanowatts. ¿Qué conclusión sacás? Que la potencia de fuente cae muchísimo si yo trabajo en CMOS. Y la potencia dinámica es esto, la estática es despreciable. Pero hay una cosa, en TTL la potencia no depende de la frecuencia, en CMOS depende de la frecuencia. Y eso te lleva a esto. ¿Ves? Acá está, capacitor de disipación, 18 picofaradios. Y CL se estima en 50 picofaradios. Después voy a explicar más de eso. Y la corriente IDD está en el orden del nanowatt, 0,004 microwatt, 4 nanoamper, a 25 grados. Pero si lo pongo a 40 grados bajo cero, sube a 1 microamper. Y si lo pongo a 85 grados de temperatura, sube a 7,5 microamper. O sea, que los CMOS consumen poco, sí, a 25 grados, pero cuando los llevo a temperaturas extremas, aumenta el consumo. Y puede llegar a no ser despreciable la potencia estática, si yo trabajo en temperaturas altas o muy bajas. Pero para nosotros, para 25 grados centígrados, es perfectamente despreciable. La potencia en TTL es constante con respecto a la frecuencia y en CMOS no. En CMOS varía con la frecuencia. Y este codito que tengo acá es porque llegué a la máxima frecuencia de trabajo de CMOS. ¿Cuál es el consumo importante en CMOS? Es la potencia dinámica y en TTL es la potencia estática. Ahora, ¿qué es la potencia dinámica? Vos tenés tu circuito integrado, tenés tu compuerta y tu capacitor parásito. Y decís, tu tensión de salida pasa de 0 a 3,6 volt. Una compuerta de muy bajo consumo. Bien, fíjate, la corriente para el 0 vale esto. Sería la ICCL, vale esto. La ICCH vale esto. Y este pico es el consumo dinámico, que puede llegar a 30, entre 30 y 50 miliamperes. ¿Y qué es ese consumo dinámico? ¿Por qué se da el consumo dinámico? En la conmutación. ¿Qué es eso? Cuando vos tenés un 1, en tu salida complementaria tenés esto. Y cuando tengo un 0, tengo esto. Esto es un modelo hecho con llaves. Estas llaves, ¿qué son? Son transistores. Y este transistor, que es una llave cerrada, ¿cómo está? Saturado. Y este, ¿cómo está? Al corte. ¿Y este cómo está? Saturado en el 0. Y este está al corte. Como son transistores y no son llaves, para pasar del corte a la saturación, acá la resistencia es, por ejemplo, de 80 megohm. Y acá la resistencia es de 1K, pongamos. Ahora, cuando vos pasás de 80 megohm a 1K y de 1K a 80 megohm, pasás por valores de resistencia que pueden tener 10K, 20K, y ocurre tanto con este como con este. ¿Por qué? Porque estos transistores se cierran y se abren simultáneamente. Por lo tanto, en la potencia dinámica es donde yo tengo un pico de consumo. ¿Cuánto puede durar? Y va a durar a lo mejor 40 nanosegundos. Ah, pero flaco, en 40 nanosegundos
yo tuve consumos de 30 miliamperes a 50 miliamperes, tuve consumos muy altos. Pero ¿cuánto duraron? 40 nanosegundos. ¿Y la fuente se da cuenta? Y no, a lo mejor con uno no. Pero si vos tenés con un microprocesador que tiene 2, 3.000, 4.000 transistores, todos conmutando al mismo tiempo, multiplicá 30 miliamperes, multiplicalo por 2000.03 por, pongamos, 2.000 transistores conmutando 0,03 amperes, te da un consumo de 60 amperes en 40 nanosegundos. Eso te puede destruir una fuente si vos no sos cuidadoso. ¿Y eso dónde pasa? Adentro de un micro. ¿Qué tenemos que hacer? La potencia de fuente de tu circuito, la potencia de fuente es 20 watts, ¿sí? Y la tensión, vamos a hacerlo en CMOS, es 12 volts. Si yo voy y ¿sí? Voy a comprar la fuente y compro una fuente de 12 volts, 25 watts, ¿estoy cubierto? ¿Mi circuito va a funcionar, sí o no? Sí, porque la fuente es de 25 y a mí me piden 20. Pero esta fuente va a trabajar caliente. ¿Por qué va a trabajar caliente? Y porque estoy muy cercano a la máxima potencia. Y las fuentes que trabajan caliente dañan los capacitores. ¿Y usted qué haría? Y yo compraría, por ejemplo, 12 volt, 30 watts. Y la fuente va a trabajar más fría. Por lo tanto, voy a disminuir el service, porque a lo mejor a los 6 meses me empiezan a fallar las fuentes de alimentación. Esto tiene un costo, esto tiene otro. Hay un equilibrio. Entonces, las fuentes siempre se sobredimensionan. Y cuando yo la voy a comprar, guarda, no compro justo. Si yo en vez de haber puesto 18, hubiese puesto, en vez de haber puesto 20, hubiese puesto 18 watts, con una de 20 que es comercial, anda al pelo. Pero ¿qué pasa? Es una estufa la fuente. En 6 meses te cocinó los capacitores. Creo Y que las fuentes entendí. siempre tienen que ser, siempre las fuentes tienen que ser certificadas. ¿Por qué certificadas? Porque si pasa un accidente eléctrico, la culpa es del que fabricó la fuente, si no la culpa es tuya. Si vos una fuente certificada la pagás, ponele a valores de hoy, $8 o $7, y una fuente trucha comprada en Mercado Libre la pagás 4, si llegás a tener un problema serio, la certificación es necesaria porque te salva el título. ¿Correcto? Esto se lo voy a ir diciendo a lo largo del año. Bien, señores, si no hay ninguna duda más, corto la grabación.